Ahora a abrir las Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Le voy a poner que nos pongamos en pie para tener la palabra del Señor leída. Capítulo 18 del libro de Jeremías, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno en su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Tengamos un tiempo de oración. Dios eterno, nosotros somos barro, tú eres el alfarero, y te damos las gracias, Padre mío, que tú nos moldeas de la manera que tú quieres. En esta noche te rogamos, Dios eterno, que nosotros podamos estar dispuestos a ser moldeados por el gran alfarero que sabe todas las cosas. Oh Padre Santo, dirígenos en el mensaje de hoy. Oh Dios mío, permite que nosotros podamos entregar nuestras vidas a ti y que tú hagas lo que tú quieras con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. Es maravilloso ver cómo Dios trabaja de una manera que nosotros no comprendemos, porque Él es aquel alfarero que moldea la vida del creyente. Y inclusive hoy tuvimos un ejemplo de cómo Dios está en control de las cosas, como Él hace una obra especial, si nosotros saberlo. Por ejemplo, la hermana cantó un himno que está totalmente relacionado a lo que yo acabo de leer, y yo no sabía que himno iba a cantar, y ella no sabía que yo iba a predicar exactamente de este pasaje bíblico sobre el alfarero, nuestro Dios, y el barro. Y yo le digo esto, mis hermanos, porque a menudo nosotros no comprendemos los misterios de Dios, ¿sí? Y Él obra de una manera que va más allá de nuestro entendimiento. Que cuando las cosas parecen como que están en un atolladero, el Señor viene y moldea
todo lo que parece descompuesto y le da una forma de acuerdo a su voluntad. Yo quiero que presten atención en este pasaje bíblico porque el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil, estaban siendo amenazados de cautiverio. Ese es el tema del libro de Jeremías. Pero lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel es que en cualquier situación que el pueblo de Dios se encuentra, Él quiere utilizar cada una de las situaciones en la cual uno se encuentra para armar, para dar forma. Fíjense lo primero que le dice Jehová a Jeremías: ve a casa del alfarero y allí te voy a mostrar algo. Y él fue, y cuando fue a la casa del alfarero, encontró que el alfarero estaba trabajando. Y la vasija que hizo se echó a perder. Entonces lo que hizo el alfarero es que volvió y tomó ese barro, esa vasija que parecía haberse perdido, y le dio forma, según ese alfarero le parecía mejor. Hermanos, lo primero que vemos aquí es, cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros estamos con Cristo, no hay pérdida. No se pierde nada, porque si dejamos que Él nos forme como Él quiere, entonces Él va a dar esa forma perfecta a esa vasija que somos nosotros. Hermanos, yo he visto cómo personas que parecían como que estaban totalmente perdidas, Dios la ha tomado y ha hecho de esas personas grandes. En la misma Biblia encontramos el caso de Pablo. Allí está Pablo persiguiendo a la iglesia. Un barro que parecía perdido para la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 9 del libro de Hechos, se encontraba Pablo persiguiendo a la iglesia, haciendo un montón de cosas contra la iglesia, y llega Dios y toma esta vasija destruida y le da una nueva forma. El arrepentimiento, como Dios toca el corazón de Pablo y lo hace una nueva vasija. Y después que Dios toma esa vasija, se hace esa vasija útil, se convierte en el misionero más grande, llevando el evangelio a los gentiles. Esta mañana yo leí el caso de Gedeón. Y Gedeón también parecía una vasija perdida. Cuando Dios llama a Gedeón, él dice: pero es que yo no soy nada, yo vengo de una tribu muy pobre, ¿quién soy yo? Y Dios viene y toma esa vasija que había sido desperdiciada por el mundo, se consideraba algo como un desperdicio, y le da forma y hace a Gedeón ese gran líder, ese gran juez. El caso de Moisés, una vasija totalmente perdida, asesino, ya estaba ya viejo, ya estaba en una situación de perdición, y viene Dios y le da una forma a esa vasija. Y esto es lo que Jeremías le está indicando, el Señor le está indicando a Jeremías, cómo Dios, como alfarero, puede dar una forma nueva, cómo Dios puede transformar, cómo Dios puede cambiar. Hermanos, muchas veces nosotros vemos las cosas como algo perdida, pero aquí nos está diciendo: yo quiero que ustedes comprendan esta ilustración, que como el barro en manos del alfarero, así es nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros hijos. Hermanos, a veces uno piensa, bueno, no hay esperanza. No, eso es el barro que parece desperdiciado, pero que Dios le da una forma
Hermano, usted siga orando por sus hijos, siga orando por su familia, siga orando por cualquier situación, porque el Dios que es el alfarero, en medio de lo que parece un desperdicio, Dios viene y da una forma que se hace útil. Parece como que esa vasija está destruida, pero es que Dios quiere utilizar lo que parece un desperdicio para dar forma. Escuchen lo que dice el versículo 6, que es el versículo clave. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo quiero que nosotros apliquemos este versículo para nosotros como iglesia. Muchas veces uno dice, bueno, pero Señor, ¿y cómo tú vas a trabajar? Entonces, Él nos indica aquí, así como el alfarero, Él puede dar forma a su iglesia. Aquí está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. Un pueblo que está en desperdicio, un pueblo que está en cautiverio. Y dice Dios a Jeremías, mira, yo puedo darle forma al pueblo de Israel. Yo puedo hacer de Israel un vaso nuevo. Yo soy el Dios soberano, el Dios todopoderoso, que puedo hacer del vaso de Israel algo nuevo, completamente nuevo, fuera de lo común. Pero aquí nos dice algo bien importante, nos explica que debe haber en el pueblo de Israel arrepentimiento, que debe haber en el pueblo de Israel esa búsqueda. Hermanos, Dios quiere trabajar con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos entreguemos, que nosotros comencemos a actuar en su gran amor. Por eso leí los siguientes versículos, porque nos hablan de lo que Dios quiere hacer cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo le busca. Él quiere hacer algo nuevo, Él quiere transformar, Él quiere hacer de nuestros desperdicios algo beneficioso para su gloria. Fíjense, mi hermano, lo que Él promete. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado, y en un instante hablaré de la gente de reino para edificar y para plantar. Esa es la idea de un alfarero, de construir. No dice más, no dice que Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Fíjense en el versículo 11, ahora pues, hablar luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trasto contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno en su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Porque la idea es, cuando usted se convierte, cuando usted se arrepiente, cuando usted le entrega su vida al Señor, entonces Él comienza a darle forma. Ese es el ejemplo que le di a ustedes de Pablo. Tuvo ese encuentro con el Señor, se arrepintió y Dios comenzó a darle forma a Pablo. Hubo una conversión en Pablo. Y cuando la iglesia se convierte, cuando la iglesia deja sus malos caminos, cuando la iglesia se arrepiente, entonces Dios comienza a actuar, comienza a transformar a su pueblo. Pero hay una cosa que Él nos dice que tenemos que hacer, es que tenemos primeramente que buscarle, entregarnos a Él y dejar que Él actúe como alfarero. Dejar que Él sea quien tome control y moldee como el alfarero moldea el barro, que moldee nuestras vidas de esa manera. Mis hermanos, cuando yo leo este pasaje bíblico, yo me pongo a pensar las tantas veces
que uno no ha dejado que Dios moldee la vida de uno. Y cuando uno lo deja que Él sea el alfarero, cuando nosotros queremos ser una vasija por nuestra propia cuenta, entonces nos quedamos como barro desperdiciado, como vasija desperdiciada, porque no dejamos que sea el Señor que actúe en nuestras vidas. Por eso es que cantamos, mis hermanos, yo me rindo a Él, porque la idea de rendirse es dejar que Él conduzca nuestras vidas, que Él le dé forma a nuestras vidas. Hermanos, cada situación que nos pasa en la vida, tenemos que ver eso como una oportunidad que Dios tiene para moldear nuestras vidas. Hermanos, mucha gente a veces se queja de una situación, a veces es una enfermedad, a veces es la pérdida de trabajo, a veces, diferentes cosas, pero cada cosa que pasa es para que usted pueda ver cómo Dios puede moldear su vida, cómo Él puede ser ese alfarero que controla, que dirige, y como dice aquí, yo quiero hacer un vaso nuevo. Cuando uno se encuentra en lo que parece el fuego de la vida, es una especie de prueba, porque usted sabe, mi hermano, que el oro es una piedra sin forma, pero que a través del fuego comienza a tomar forma. Y la Biblia nos habla de eso en el libro de Pedro, que cuando estamos pasando con pruebas, es como un fuego refinado, ¿verdad? El fuego refina el oro para que sea más hermoso, más brillante. Esa es la idea del alfarero, en la cual cada situación en la cual nos encontramos es creer que Él es el alfarero, dejar que Él actúe en nuestras vidas, que Él actúe de una manera en la cual yo lo dejo a Él tomar control absoluto de mi vida y que Él haga lo que quiera de mí, que Él sea, que tome mi vida como barro y que la moldee. Es una oración de entrega, mis hermanos. Eso es lo que nos está hablando aquí el libro de Jeremías, porque está diciendo al pueblo, si tú te entregas al Señor, si tú te arrepientes, si tú dejas que Dios sea quien guíe tu vida, Él te va a dar forma, Él te va a hacer un vaso nuevo. Hermanos, uno se preocupa tanto. La semana pasada yo hablaba que una de las situaciones por las cuales no tenemos paz es porque nosotros nos preocupamos del mañana. Entonces eso nos quita la paz que deberíamos tener. ¿Y por qué nos preocupamos tanto? Es que no dejamos que Dios sea el alfarero. Hermanos, y cuando Dios no es el alfarero de nuestras vidas, especialmente cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando no permitimos que Él nos moldee, si nosotros somos testarudos y desobedientes, esa es la razón por la cual sufrimos, porque no dejamos que Él nos moldee, que Él nos guíe. Hermano, y al final usted se va a dar cuenta que todo lo que Dios quiere para usted como cristiano es lo mejor. Hermano, en cada situación. Es por eso que el libro de Romanos lo dice, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Es la idea de que, Señor, yo voy a dejar que tú me moldees en cada situación, en cada condición de mi vida. Tú vas a ser el alfarero. Yo quiero ser el barro. Yo no puedo decirte a ti cómo hacer la vasija, porque tú eres el que está en control de mi vida. Señor, yo quiero que tú seas el alfarero. Yo tan solo quiero ser el barro y dejar que tú me moldees. Hermanos, si ustedes ven, el pueblo de Israel lamentablemente sufrió tantos percances porque no se dejaron moldear por Dios.
Ellos querían decirle a Dios lo que debería de hacer. Y yo pienso que también nosotros, cuando pasamos por diferentes desafíos en la vida, nos olvidamos de dejar que Dios sea el alfarero. Y como el pueblo de Israel entramos en rebeldía, entramos en desobediencia, porque no dejamos que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas. Nosotros queremos decirle al Señor lo que nosotros queremos y no dejar que Él nos guíe. Esta historia es un desafío para nosotros como cristianos, como iglesia. Y la pregunta ¿es que estamos dejando que Dios sea el alfarero de nuestras vidas? ¿O estamos haciendo la decisión de nosotros mismos, moldearnos a nosotros mismos? Mi amado hermano, mi amada hermana, este pasaje bíblico me está haciendo una especie de llamado, una especie de examen. ¿Cómo yo estoy dejando que Dios moldee mi vida hoy? Si tú te has alejado del Señor, si tú haces las cosas como tú quieres, te vas a dar cuenta que tu vasija, que tu barro, que tu vida va a ser como un desperdicio. Pero si, como nos dice aquí la Escritura, si dejamos que Él tome de ese desperdicio nuestras vidas y nos moldee como Él quiera, entonces aquí nos dice que vamos a hacer un vaso nuevo. Y mi oración, mis hermanos, es que nosotros desde hoy comencemos a orar: Señor, permite que no sea como yo quiero que se hagan las cosas, sino como tú. Permite que yo pueda dejar que tú me moldees. Permite que yo pueda dejar que tú seas quien transformes mi vida, que le des esa forma que necesito. He estado peleando, Padre, porque no he dejado que tú me moldees como tú quieres. He estado en depresión, Padre Santo, he estado en frustración, porque yo no he dejado que tú me guíes. Dile al Señor: permite que tú me moldees, que tú seas el alfarero, que yo pueda ser el barro. Y miren, mis hermanos, cuando vamos a los ejemplos de la Biblia, nos damos cuenta lo que Dios hace. Cuando el hombre o la mujer de Dios se deja moldear por Dios, como les digo, tenemos el ejemplo de Moisés, un desperdicio, sin embargo Dios lo transformó en un vaso nuevo. Gedeón, lo que parecía un desperdicio, y Dios lo transformó en un vaso nuevo. David, lo que parecía un desperdicio, y sin embargo Dios lo transformó en un vaso nuevo. ¿Por qué? Porque se dejaron moldear por Dios. Y así también nosotros, como iglesia, Él nos dice: yo quiero hacer de la iglesia un vaso nuevo, yo quiero hacer de tu vida un vaso nuevo, pero ahora tú tienes que dejar que el alfarero sea quien te moldee y quien te guíe. Esa es mi oración, que nosotros podamos decir: Señor, haz lo que quieras de mí, pues tú eres el alfarero y yo soy el barro. Que en toda situación de mi vida yo pueda comprender que tú eres el que da forma, el que moldea. Y una vez más repito este versículo, el versículo 6, que es el versículo que yo quiero que meditemos cuando vayamos a nuestras casas, cuando Dios le dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios nos dice la misma cosa a nosotros. Dejemos que Él sea el alfarero, dejemos que Él nos moldee, pues nosotros somos el barro que Él quiere moldear y hacer un vaso nuevo. Tengamos un tiempo de oración. Le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude. Y después vamos a cantar un himno que se titula: haz lo que quieras de mí, Señor.
Padre, lo primero que te queremos pedir es perdón, porque tú sabes, Padre mío, que no hemos dejado que tú seas el alfarero de nuestras vidas. Padre, te rogamos que en esta noche podamos recapacitar y pensar en lo que tú quieres hacer por nosotros como alfarero. Tú quieres hacernos un vaso nuevo. Oh Padre, yo te ruego que todos nosotros nos rindamos a ti para que podamos ver la potencia del Dios que puede hacer grandes cosas cuando nos dejamos guiar. Padre, gracias por guiarnos por tanto tiempo. Pero te entregamos nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a entregarnos a ti. Oh Señor, tú eres el alfarero. Permite que nosotros seamos barros, entregados a ti, dependiendo de ti, rendidos nuestros corazones a ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén.